Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro canal, querido Patricio Lons. Estamos muy agradecidos de tenerte en Ferrat TV. Sabemos lo ocupado que estás y por eso tu tiempo para nosotros es muy extraordinario. Queremos que nos ayudes a despertar al pueblo español. Sé que lo llevas haciendo durante muchísimo tiempo a nivel mundial, pero hoy te tenemos en Ferraz TV en España. Para presentarte, Patricio, sé que eres historiador, que eres un grandísimo investigador, que además eres un muy buen divulgador, porque tienes siempre una mirada crítica, una mirada diferente que nos haces también y muy documentada, poder ir curiosear, interesarnos más por la historia y lo que está pasando en los países. Tienes un canal en YouTube que se llama Historia con Patricio Lons, para que lo podamos seguir, para que nos podamos despertar y desarnar un poco de los brutos que somos, que tienes además ya 214.000 Sí. seguidores como mínimo, creo que vi, así que os animo a que podáis dar a me gusta y además uniros al canal de YouTube de Patricio Lons, porque creo que necesitamos personas como tú. Sé que en la batalla cultural a nivel historia hay más personas que forman parte, que son amigos tuyos, pero bueno, hablando de ti un poquito, ¿cómo entra en Patricio, naces en Argentina, cómo entra esa chispa, esa llama para dedicarte a todo esto que estás haciendo ahora, Patricio? Creo que, mira, el tema de la identidad, ¿cierto? El hombre moderno, el Estado moderno te adjudica una identidad, ¿no? Tiene que ser español, nicaragüense, lo que fuese. En realidad uno es una sumatoria de identidades que no son contrapuestas unas con otras, ¿no? Caso mío, yo soy una mezcla, tengo sangre aragonesa, gallega, vasca, pero también tengo sangre francesa, italiana, prusiana del Báltico. Y, en realidad no son contrapuestos, son elementos que te van dando distintas perspectivas en defensa de la civilización. Entonces, a mí siempre me ha interesado más el tema de la defensa de la civilización que hacerme eco de la historia mal enseñada en las escuelas, ¿no? Cuando es decir, en mi casa se vivía mucha historia, documentos antiguos, mi familia participó hasta en las batallas napoleónicas en Europa. La parte mía prusiana, claro, pelearon contra Napoleón. Tengo todavía una cinta de una condecoración de una moneda, de una medalla dada por el rey de Prusia a Michos, ¿no? Pero mis antepasados franceses lucharon contra la Revolución Francesa, cruzaron antes en España en la Edad Media para luchar contra los moros. Cuando se produce Sí. la Revolución Francesa también se escapa en España y pelearon en Zaragoza, pero del lado español. Mis parientes franceses pelearon junto a Palafox. Del lado nuestro. Claro, y además, pero tiene una lógica, porque ellos no consideran a las tropas napoleónicas como francesas, las consideran revolucionarias, ¿no es cierto? Entonces, la revolución les había quemado el castillo, habían matado gente, la revolución francesa es una sumatoria de crímenes, ¿no es cierto? Eh, y en el caso nuestro en Argentina, la guerra de Malvinas fue un despertar, un revulsivo muy fuerte de todo lo que me hablaba mi madre, que siempre me hablaba de la tradición española. Mi madre tiene una mezcla de tradición española y alemana, pero la parte española unida a la fe. Y eso siempre, el tema de la fe nos ha marcado en nuestro ser, en nuestra identidad. Entonces, lo español era ser católico, y bueno, mi tatarabuelo prusiano era luterano, pero bueno, era una buena persona, pero reivindicamos como identidad propia el ser católico y por lo tanto de origen español, ¿no es cierto? Y siempre vimos en España ese aporte increíble. En la Guerra de Malvinas, bueno, vemos la cantidad de países que se querían venir a pelear junto a nosotros, que se presentaban en voluntarios en las embajadas argentinas en Lima, en La Paz en Bolivia, en Asunción del Paraguay. En España, creo que el consulado de Barcelona se presentaron 600 españoles una mañana. Así que lo que ha sido debe haber pegado toda la vuelta a la manzana del consulado, que está en una esquina. Eh, Veías nicaragüenses que nos querían enviar material. Hasta la Cuba de Castro le ofreció material bélico a un gobierno militar de derecha como el que teníamos nosotros. Entonces,
Dijimos, bueno, los venezolanos y los guatemaltecos quisieron enviar sus fuerzas armadas, Perú envió un escuadrón de cazas. Entonces dijimos, bueno, a ver, esto es lo que somos. Es decir, Argentina no es un país de cultura europea, pero está en medio de Europa. No es una guerra intraeuropea como las guerras que se dieron entre Francia y Alemania. Es una guerra entre un país hispanohablante, hijo de España, contra una potencia protestante inglesa, contra Inglaterra, un país europeo. Esa es la realidad. Y ahí comenzamos todo un trabajo de reivindicar todo ese pasado español, que uno lo tenía culturalmente metido, pero vamos a hacer análisis cada vez más profundos. Y curiosamente, eso provocó también acercamiento entre personas de distintas posturas. Entonces, por ejemplo, en Argentina se empezaron a dar fenómenos rarísimos. Um, Intelectuales marxistas consultando con sacerdotes católicos tradicionalistas sobre esta identidad, por ejemplo, y entonces, porque en Argentina además se dio un fenómeno curioso. Ser hispanista en Argentina no es tan difícil. Un poco ahora con las nuevas generaciones que son muy ignorantes, pero Argentina ha tenido hispanistas de todo el arco ideológico. Desde el Partido Conservador, que el emblema del Partido Conservador argentino es la Cruz de Borgoña, Ujú, a marxistas como Manuel Ugarte, Blas Alberti, Jorge Abelardo Ramos, que eran todos comunistas, y que todos defendían la identidad católica y española de Argentina, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, tenés también esa otra izquierda anticlerical que sueña con quemar iglesias y demás, pero esos son los progresistas y tenían hasta una diferencia entre ellos. Y después el radicalismo que instauró el 12 de octubre como fecha patria. Por eso en la plaza ¿cómo se llama? Del Retiro en Madrid hay una placa con el documento con el decreto presidencial de Hipólito Yrigoyen de 1917 estableciendo el Día de la Raza. Incluso le dieron el collar de Isabel la Católica. Y luego Perón, que hace una defensa muy marcada de la identidad española, y Perón marca una amistad muy grande con España, con Franco, se refugia en España y se quedó en España hasta que se volvió en el año 1972, ¿no es cierto? Pero entonces ujú. dijimos, bueno, y en la guerra de Malvinas se ve todo eso, ¿no? Hay una carta famosa de un teniente argentino que muere en la guerra, el teniente Esteves, que yo le recomiendo a todos los españoles, y si tienen fe, con más razón, que la lean, la carta del teniente Esteves a su padre. Y hay un párrafo que a todos nos quedó grabado, que dice, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Bueno, muere en combate. Y, bueno, qué frase, Y casi que hay una leyenda, ¿no? Para escribirlo. claro, y después los pilotos que se lanzaban de cabeza con los cazas al grito de por la Virgen de Loreto. Entonces, esa identidad era lo que somos, ¿no es cierto? Y hola Juan Ignacio, Hola, buenas noches, don Patricio, ¿qué tal? ¿cómo te va? Y, Bienvenido. Pues bueno, aquí estamos. Bien, estamos bien. y una discusión es que a veces uno tiene, el otro día me decía un argentino, dice, no, pero yo soy de origen italiano, a mí qué me importa eso, le digo, pero lo que tenés que entender es lo siguiente, que acá lo que estamos hablando, ¿cuál fue el transporte de la civilización mediterránea? Fue España. ¿Quién nos trajo el derecho romano? Es decir, incluso hasta el Renacimiento. Fue España. ¿Quién nos trajo la filosofía griega? España. ¿Quién nos trajo el catolicismo? España. ¿Y Roma? ¿No es también heredera de eso? Obviamente que Roma es hija del derecho romano. Sería absurdo contradecirlo, ¿no? También es hija de los filósofos griegos y también cuna de la iglesia. Sé de la iglesia. Entonces vos como italiano tenés que estar agradecido que fue España la que descubrió estas tierras. Si no, tus tíos, tus abuelos, cuando vinieron acá, y se hubieran encontrado con un país distinto, un país protestante, un país donde tu cultura hubiese sido una cultura secundaria. Los italianos en Estados Unidos son italoamericanos. Ah, no son americanos, son italoamericanos, son como una subespecie dentro de... Acá el italiano es argentino, ahí dice italo-argentino. Entonces, yo lo que descubrí que, bueno, que España en el fondo nos trajo todo lo que somos. Y si Argentina es por España. Yo creo que eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos y felices de que nuestra mamá
sea España, ¿no? De chico, es más, te digo, en la escuela, yo estaba en tercero o cuarto grado, en la escuela cuando yo era muy chico se enseñaba mucha historia. Realmente, historia, los manuales del colegio, la parte de historia era gruesa. Y tenías que leer y memorizar. Y nos enseñaban que nuestra patria argentina y nuestra madre patria era España. Y cuando se hablaba de la independencia, se hablaba de una lucha entre realistas y patriotas. Pero jamás se dijo contra argentinos y españoles, porque además Argentina como Estado no existía, ¿no es cierto? Eh, pero incluso hasta eso hoy está en discusión, ¿cuáles eran los patriotas? Porque cuando empecé a investigar y encontré que la mayoría de los soldados realistas eran indios, y dije, bueno, caramba, ¿y entonces? Pero así todo, estaba viendo este 12 de octubre, algunos periodistas pretendían hablar de la independencia argentina como una rebelión indígena. Y yo, no, muchachos, no, acá no hubo una rebelión indígena. Los indígenas luchaban por el rey. Acá la, la secesión la hicieron los blancos. Y además fue una secesión, porque para hacer independencia tendríamos que haber tenido existencia previa. Es decir, si Argentina, Bolivia, Uruguay hubiesen tenido una existencia, una preexistencia en 1492, ¿no es cierto? Y España hubiese llegado, y acá hubiese habido estados conformados, sí, puede ser una lucha de independencia. Pero no podemos hablar nosotros de independencia. Argelia puede hablar de independencia, ¿no? Porque tenía entidad antes que llegase Francia, pero nosotros no podemos hablar de secesión, algo que se separó. Y que no fue bastante mal, ¿eh? Porque acá siempre algunos me dicen, no, pero Argentina en tal época anduvimos bien. Yo te digo, no, esa época no fue buena. En realidad, la buena fue tal otra. O sea, tampoco se ponen de acuerdo todos los argentinos en cuál época fue buena, cuál no. Digo, pero escúcheme, nosotros no podemos hablar de 200 años, tenemos que hablar de 200 años multiplicado por 20 países. Porque en el año 1800, un natural de Buenos Aires y un natural de Honduras, de Tegucigalpa, eran paisanos, eran compatriotas, distintos virreinatos, distintas capitanías, pero eso es, qué sé yo, el gallego y el catalán forman parte del mismo país con distintas administraciones locales, nada más. Pero, este, pero son el mismo país, ¿no es cierto? Entonces, multiplica 20 países por 200 años, me da 4.000 años de gestión, de distintas gestiones, 190 constituciones hemos tenido, y para no respetar ninguna, en el fondo, ¿no? Así que bueno, la inquietud mía fue empezar a despertar todo lo que eran esos valores y entender que el estudio de la historia tiene hasta un valor terapéutico, ¿no? Porque empezar a entender el pasado, entender quiénes fueron nuestros mayores, quiénes fueron mis abuelos, mis bisabuelos, empieza a darte un sentido de pertenencia a la tierra. Y cuando ves que entre tus ancestros hubo gente que realmente tuvo méritos, mis padres fueron meritorios en su trabajo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, ¿no es cierto?, con acciones concretas y con personajes históricos de esta tierra, se forma un linaje. Entonces yo sé de quién desciendo, ¿no? Mis hijos con más razón van a saber quiénes son todos sus ancestros, y eso nos da un sentido distinto, un etos mucho más completo, en una entidad mucho más diferenciada. Entonces, bueno, uno puede entender que ese etos religioso está unido a esa empatía con esta tierra, gracias a aquellos que vinieron y trajeron toda esa identidad, ¿cierto? Pues me encanta porque estamos hoy en un día muy señalado, como es el Día de los Difuntos y ayer el Día de Todos los Santos. Y no hay nada más hermoso que honrar a nuestros antepasados. Tú has hecho ahora un relato muy brillante de lo que te significa saber que tus antepasados también los llevas tú, y eso hace que tus hijos también puedan tener en ti ese legado, porque cada uno tenemos esa posibilidad de hacer más o hacer menos en la medida del esfuerzo que cada uno pongamos, porque Dios nos hace a todos por igual, ¿no? Te quería preguntar, Patricio, ¿qué crees que ha provocado tanta distorsión en el relato histórico que está pasando en los países actualmente? Yo veo España destrozada, quiero entender que tiene que haber algo más allá que yo no llego, bueno,
puedo presuponerlo, pero no soy como tú una experta en la materia. ¿Qué está pasando al mundo? Bueno, yo creo que España logró la respuesta a la incógnita más profunda del hombre, que es ¿para qué estamos en el mundo, ¿no? Entonces España, al defender a la iglesia, y a veces hasta defender a la iglesia de la misma iglesia, como cuando fue el saco de Roma, eh, España logró una identidad muy fuerte. Esa identidad dice, bueno, perfecto, nosotros somos esto, estamos unidos a la fe. Y unidos a la fe pelearon contra los romanos, pelearon contra los arrianos, pelearon contra los musulmanes, pelearon contra los franceses, pelearon contra los cartagineses, y ya en el siglo XX pelearon contra comunistas, contra masones, que yo, también los judíos también tuvieron su participación en esto, y España peleó contra todo eso. Y demostró algo que a mí me llamó la atención desde muy chico, una capacidad impresionante de vencer grandes dificultades con menor cantidad de elementos. En Nava de Tolosa, los cuatro reyes eran inferiores en número y ganaron. Eh, el Alcázar de Toledo, rodeados por todos lados, dinamitados y todos, aguantaron y vencieron. Sabiendo que fuera de las murallas se están cometiendo crímenes contra inocentes, ¿no? O sea, acuérdate que al hijo de Moscardó lo asesinan, no es que lo matan en combate, lo asesinan. Y España se sobrepuso a todo eso, se sobrepuso a un bloqueo, ¿eh? No le agarraron dificultad y aún con bloqueo y todo se desarrollaron. Y en el año 75 el español vivía muy bien. Había argentinos que emigraban a España en la década del 70. ¿Mm? Sí, Algunos porque había alguna posibilidad concreta. Dicen que había pocos odontólogos en aquella época, un montón de dentistas argentinos se sí, es fueron a vivir a verdad. España. Te lo recuerdo yo perfectamente. Sí, sí. Que Me eran muy parece ser famosos los que en argentinos. algún momento la mayoría de los odontólogos y de los psicoanalistas eran argentinos. Bueno, entonces se fueron porque evidentemente había prosperidad, ¿no es cierto? Eh, y de chico uno veía como la cantidad de artistas españoles que venían a Argentina. Yo de chico creía que Joan Serrat era vecino mío. Pero, no, mi hermana era fanática y dice, no, es catalán, y Cataluña, yo era chiquitito, ¿no? Tenía 8 años, y que queda por acá, Cataluña, que no queda en España. Ah, le digo, es de afuera, no, pero mi hermana dice, pero es lo mismo, dice, ser español, o sea, que es lo mismo, me decía. Y Rafael, vino desde muy jovencito. Acá. Yo te digo más, creo que el día que murió Nino Bravo, acá fue casi duelo nacional. La gente se murió Nino Bravo. No puede ser una voz extraordinaria. Pero yo creo que el día que todos estos cantantes de aquella época, Rafael, Julio Iglesias, Serrat, el día que partan, el día que Dios los llame, y para Argentina va a ser un duelo. Duelo. Manolo Galván, que era un cantante español, vino tantas veces a la Argentina, se enamoró de Argentina, se quedó a vivir acá. Es más, vive cerca de mi casa, yo me lo he cruzado en la calle. Y digo, ¿cómo es que te quedaste acá? No, lo que pasa es que me invitaban para un recital. Estaba acá, me invitaban para otro, para otro, para otro, y en un momento era sin parar, sin parar, sin parar. Y de todo el mercado hispanoamericano iba de Sudamérica de una punta a la otra y se enamoró de un argentino. No sé cómo fue, y se quedó. Me dijo, ahora tengo hijos y nietos argentinos. ¿Qué voy a hacer? Me dice. Viajo a España cada tanto. Me dice, más, soy más conocido acá que en España, me decía. Y eso uno veía como muy propio, ¿no? Todos los personajes, los humoristas, los actores, para los de mi generación, Gaby Fofó y Miliki, y sí, eran españoles, pero eran de acá, ¿no? O sea, nadie los veía como algo ajeno. Eran como argentinos con tonada española. Mm. Era eso para nosotros, ¿no? Entonces, se vio como muy propio, ¿no? Y bueno, y acá, como te decía, los dos partidos mayoritarios hicieron mucho hincapié en la amistad con España. De hecho, los presidentes tradicionalmente asumían el cargo el 12 de octubre, hasta que por distintas situaciones políticas se fue cambiando. Pero yo creo que debería volverse el 12 de octubre. El regimiento Patricio, que es el regimiento número 1 de Infantería del Ejército, usa todavía la Cruz de Borgoña. A veces los abanderados desfilan con una faja roja y gualda y desfilan al son de la marcha real o marcha granadera, pero que es prácticamente lo mismo, que son como la base del himno de España, ¿no? Usan un pompón borbónico, la galera, este,
estudian a los músicos españoles, a las bandas españolas. Y uno lo ve como propio. Hoy la Cruz de Borgoña la ves en todas las calles de Buenos Aires. Eh, la ves en Rosario, que es una ciudad en realidad muy italiana. A mí me sorprendió estando en Rosario, donde está lleno de hispanistas de apellido italiano, ¿no? Lucas Carena, Pablo Davoli, Pablo Schurman, Marcelo Gullo. El padre Leonardo Castellani, ya fallecido, y me encontré con la Cruz de Borgoña colgada de un balcón. Así que para mí Argentina es eso, ¿no? A ver, es la unión de toda esa cultura mediterránea que nos trajo España, donde no solo es mediterránea, hay aportes nórdicos, ¿no? Porque hay una influencia visigoda y germánica en España que no es menor, no es descartable, lo he visto incluso en algunas arquitecturas, en algunos pueblos y ciudades, y unido al nativo de la tierra, que puso lo mejor de sí, que fueron sus almas, con ganas de aprender. Con ganas de aprender y con ganas de intercambiar, ¿no es cierto? Porque de acá salió la papa, el tabaco, el chocolate. Así que ya saben todos aquellos que tengan diabetes y angina pulmonar o exceso de peso, le pueden echar la culpa a los americanos. Pero todo Sí. eso salió de acá para allá. Y España aportó el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Y además la idea de que las tribus se dieron cuenta que estaban en un continente y no tenían ni idea. Vos te das cuenta que un indio comanche no tenía ni idea que existían los araucanos. Porque además no sabían que esto era un continente, dentro de un planeta, con otros continentes. Eso no se tenía idea. Posiblemente algunas tribus tendrían algún tipo de tradición oral de cuando cruzaban por el estrecho de Bering o algunos llegaron por la Polinesia, pero algo muy vago. Es decir, hay palabras que se han mantenido, de hecho hay algunas, algunas lenguas indígenas que vos notás rasgos de chino, antiguo, ¿cierto? Pero, pero se fue dibujando, que además llegaron al P marinos, pero mujeres llegaban pocas de Oriente, ¿no? De hecho, la población en América no era tan abundante como acá dicen, hubo 60 millones de muertos, ¿no? Pero ¿cómo 60 millones de muertos? No, acá debe haber 14, 16 millones de indígenas. Lo que pasa es que esos 14 o 16 van teniendo hijos, entonces en 100 años, y sí, seguramente se murieron todos. Es decir, como la España de hoy tiene 48 millones de habitantes. La España del 2125 dice, murieron 48 millones de españoles. Y sí, seguro alguno que llega a los 100 años de edad, 99% va a estar muerto de 100 años. Sí, sí. Y esto tergiversó mucho. La leyenda negra es un gran disparate. Por ejemplo, los españoles cuando bautizaron a una tribu, esto lo descubrió el profesor Osandón de Chile, ¿no? Entonces había, por ejemplo, 10.000 indios. A los 10.000 indios les enseñaban el catecismo, lo aceptaban, entonces lo bautizaban. Entonces le ponían un nombre cristiano y con el nombre indígena, y al lado le ponían blanco. Porque lo consideran, ya el español lo considera igual. Bueno, sos católico como yo, sos igual. Entonces, claro, de golpe ves lugares donde se suponía que había 10.000 indios y luego no hay más. Y se supone que hay 10.000 blancos, pero nunca habían llegado 10.000 blancos. Y era no, era el mismo indio al que un español se le ocurrió, en vez de poner católico, le puso blanco. Tenía que haberle puesto católico, bautizado, qué sé yo qué. Pero a algunos se le ocurrió poner blanco. Pero eran indios. Sí, sí, además España no vinieron tantos. Y realmente vino gente muy preparada. Vos ves, por ejemplo, el acueducto de Segovia, que es hermoso, ¿no? Tiene como 17 kilómetros. Yo me quedé mirando el acueducto de Segovia y un amigo mío dice, ¿no querés ver otra cosa? No, para que estoy viendo la perspectiva. Me voy a haber quedado 10 minutos mirando todo el ángulo. Digo, vos estás acostumbrado, vos te venís a Segovia cada 2 por 3. Yo no tengo esto en Argentina. En Argentina, de hecho, tenemos poca arqueología. Los mexicanos tienen más, los peruanos tienen más. Entonces, luego ves que ese conocimiento romano España lo plasma en América con el acueducto del Padre Tembleque, que es 3 veces más grande. Entonces, el Padre Tembleque hizo un acueducto que de Tembleque no tiene nada, porque ya tiene 500 años, y tiene 3 bifurcaciones, y le enseña a los nativos a construir. No es que viene con albañiles español, habrá venido algunos para enseñar, pero es la tribu la que aprende de manos de estos españoles. Y es más, una vez que aprenden, los mismos indígenas incluso le consiguen una solución, porque el puente en un momento tuvo un problema de sostenimiento en el punto central.
y no se sabía qué hacer. Y los indígenas, de tanto construir y aprender, dijeron, padre, ¿qué pasa si hacemos esta base de esta manera? Que ustedes pueden ver en el acueducto del Padre Tembleque en el medio que hay como un armazón más duro, ¿no? Y lo hicieron y quedó perfecto. Y ahí está. Hay obra pública en Sudamérica construida en los últimos 20 o 30 años que se ha caído. Y hay obra española que tiene 4 y 5 siglos que ahí está, ¿no es cierto? Las universidades que se hicieron en el siglo XVI, XVII, todavía están los edificios. El legado de las civilizaciones, de los romanos a los españoles, a los hispanos, y de los hispanos a Hispanoamérica. Claro, y además, mira, Juan, hay algo que yo también a veces me canso cuando tengo que discutir acaso el tema de la leyenda negra. Eh, Le digo, ¿qué pasa entonces con los nativos, los indígenas españoles, Carpeto, Betones, que fueron sometidos, que yo, no sé si habrán sido por los cartagineses? Y luego se formaron celtas e íberos, y los celtas e íberos fueron invadidos por Roma. De hecho, Numancia, Sagunto, grandes batallas donde se pelea contra eso. Pero se pelea hasta que se dan cuenta que en realidad es un aporte. Y España se romaniza. Y yo no veo hoy al rey Felipe VI pidiendo a Giorgia Meloni que se disculpe, porque hace 2000 años la legión es romana. Meloni, primero, al rey no se le ocurriría. Segundo, si a Meloni le dicen eso, es una broma que está haciendo el rey, porque no creo que lo diga en serio. Y eso, yo soy ministro de la República Italiana, es otro Estado, heredero, quiera, de aquella época, pero también somos herederos de Grecia. Y también, de hecho, la influencia griega en España es muy importante. Nápoli, ver Nápoli de Poli, ¿te acordás? Ver Nápoli después morir. Pero Nápoli es Neópolis, ciudad nueva, y eso es griego. Y la impronta de Meloni le podía decir al rey, no, pero ustedes, Gonzalo Hernández de Córdoba, invadió el reino de Nápoles, Sicilia, estuvimos gobernados por Borbones hasta que nos liberamos del yugo español. Podría llegar a decir un disparate. ¿Qué se le ocurre esos disparates? Esos son disparates metidos acá y que lamentablemente, el americano no se da cuenta que está siendo manipulado, ¿cierto? Yo, Eso yo es te leí, la... sí, perdona, de vez en cuando hay alguna pequeña interferencia, no sé si tienes un poquito falta de Sí. cobertura y no podemos, yo no lo puedo evitar desde aquí, pero Bueno, y a pero se nuestros, entiende. sí, a nuestros seguidores seguro que te cogen el hilo perfecto, pero te quería preguntar, yo alguna vez te he escuchado decir el hombre báculo, ¿no? Que quiero que nos lo cuentes a tus seguidores de Ah, Ferran bueno, TV yo y creo de los que que... la clase política de habla española, o sea, los hispanoamericanos y los españoles peninsulares. Hemos perdido el sentido del camino. Es decir, uno puede decir, bueno, también los anglosajones, sí, pero es un problema de los anglosajones. La dirigencia política, no sé, de los suecos, problema de los suecos. Vamos a hablar de nosotros y cómo mejorar. Para mí España ha sido un eterno peregrino, ¿no? El profesor Alberto Huela habla del arquegueta, ¿no? El eterno aprendiz. Y, y España es una tierra que permitió que los nativos pasasen de desarrollar usos, hábitos, costumbres, el manejo de un río donde vivían, y con todo eso empezaban a manejar, a dominar la naturaleza, tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no te da. Si la naturaleza te da el árbol, vos tenés que hacer el mueble. Eso ya es cultura. Usos, hábitos, costumbres, cultura. Luego aparece la lengua y luego aparece la religión. Con la lengua, la religión y la cultura aparecen las tradiciones y con las tradiciones las leyes. Con las leyes la forma de gobierno. Con todo eso, una vez conformado, tenés una civilización. ¿Mm? Y por eso los pueblos primero son tradiciones. Ahí tenés civilización. Bueno, y el hombre español dio pasos extraordinarios. Desde aquel hombre de la cueva de Altamira, ¿no? ¿Lo digo Sí, bien?
Si lo dices bien, Altamira, perfecto. donde el hombre empezó a plasmar en las paredes su vida cotidiana, donde mostraba que él podía dominar a los animales, podía alimentar a su familia, y al pintar todo eso, demostró que él no era un animal, tenía capacidad artística. De hecho, algunos dibujos me parece que son muy buenos. Sí, sí. Entonces, y además lo hizo con un elemento que perdura hasta hoy. Esa es como la primera gran cueva de una fuente flamígera de cultura española, ¿no? Y luego cuando la Virgen se aparece en el Pilar a Santiago y Santiago decide quedarse, eso se va conformando. Y España tiene el tercer concilio de Toledo, donde podemos decir que ya se forma intelectual y espiritual e intelectualmente España. Entonces, estamos hablando del siglo V, cuando ya en el 711 Recaredo se tiene que plantar, porque el conde don Julián traiciona, y él se planta en otra cueva, en Covadonga, y y dice, yo acá no me rindo. El obispo Opas, antecesor de la actual lamentable Conferencia Episcopal Española, ya quería rendirse. Recaredo, como rey cristiano, decide no rendirse. Y enfrenta y empieza ese largo peregrinar de victorias. Y en ese largo peregrinar de victorias vemos que grandes obispos, grandes reyes, grandes comandantes llevan como el báculo del peregrino. El báculo del peregrino puede ser un báculo concreto, pero también era la sabiduría, era la tradición, era el etos hispano. Y ese etos hispano vemos que en las últimas décadas parece desdibujarse porque alguien decía, el mal siempre ha sido siempre ha tenido mucha conciencia de que España encarnaba un bien. Es decir, el mal entraba, veía una iglesia española de 8 siglos, sólida, que al día de hoy se mantiene, y dijeron, esta civilización es muy fuerte, es muy dura, hay que destruirla por dentro, por fuera. Entonces vieron la secesión de América, numerosas invasiones y ataques, y sin embargo sigue. Pero en las últimas décadas parece que decidió meter al español en otra caverna. Ya no es Altamira, ya no es Covadonga. Y se produce la caverna de Platón, ¿no es cierto? Donde la gente mira, Platón decía que la gente mira unas figuras que se las proyectaban, entonces no podía creer que la realidad fuese otra. Y cuando alguien salía, veía que la realidad era otra y volvía, lo golpeaba, porque decía, no, no, la realidad es la que yo estoy viendo acá. Y eso se ha visto en los últimos 5 años con esta situación sanitaria, donde la gente le quería la televisión y no le creía a los premios Nobel que advertían que no era cierto. De hecho, las redes sociales vetando a premios Nobel y permitiendo que una modelo dictase clases de medicina. ¿Cierto? Y yo decía, esto es el mundo al revés. Esto es demencial. Bueno, yo creo que hoy estamos en la caverna de Platón. Estamos metidos en eso. Entonces, ¿qué ha perdido? ¿Qué han perdido los gobernantes? Aquellos que tengan que liberar, sean gobernantes, sean obispos, sean militares, se han perdido ese báculo de peregrino. ¿Mm? Porque España peregrinó de Covadonga, Nava de Tolosa, Granada, América. Y si una América hubieran conquistado África y África hoy sería el gran continente hispano. Eh, ese báculo lo perdió. El dirigente político hoy está imbáculo, sin báculo. Es decir, ¿qué significa imbáculo? Imbécil. El gobernante español, Inválido, mexicano y inválido demás mentalmente. es un imbécil, es un débil moral. Porque un chico puede ser, por ejemplo, una criatura, ¿no? Que nace débil mental por un tema de salud, genético, lo que fuese, ¿no? No es culpable moralmente. Hasta puede ser una criatura virtuosa, ¿no es cierto? Estos que no tienen defectos físicos, pero son débiles morales. Y yo diría ya conscientes y ya son traidores a toda esencia. Si yo todo esto que le dije a ustedes, que ustedes lo entienden perfectamente, yo me imagino que si agarro a 3 o 4 políticos españoles y 3 o 4 argentinos y quiero explicarle esto,
y me van a interrumpir 20 veces porque no entienden nada, van a cambiar de tema y tal vez me ofrezcan un soborno para que me calle, ¿no? O una amenaza, depende de qué tipo de políticos que te toque hablar, ¿no? Algunos te Claro. querrán comprar, otros sacan un arma. Pero es eso lo que estamos viviendo. Se ha perdido el báculo del peregrino. Eso es lo que perdió España. Y eso es lo que tiene que recuperar. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ese báculo, ese peregrinaje es un peregrinaje espiritual y religioso. Yo creo que va a ser mucha más fuerza en la restauración de España. Lo que ustedes hacen de rezar ahí en Ferraz, en la esquina de una iglesia, a algunas cuadras del Averno que hay por ahí, va a tener mucho más efecto en algún momento. ¿Cuándo? No sé. Acá voy a hacer una digresión argentina. Yo siempre digo que Dios juega mejor que Messi y que nos va a sorprender con un gol de arco a arco que no estamos viendo. Yo creo que lo que va a ocurrir en los Amén. próximos 5 o 10 años nos va a sorprender tanto que nos vamos a decir, pero si esto lo teníamos en la nariz y no lo veíamos. Bueno, Dios juega con sus tiempos, ¿eh? Yo me acuerdo muy bien del año 1989, cuando cayó el muro de Berlín, no lo podíamos creer. Hasta el año 88, todo el mundo hablaba del riesgo de una guerra mundial y una guerra nuclear, pero que la Unión Soviética no se caía jamás. A ver, una tiranía policial de partido único. Está prohibida la digresión. Dentro mismo del partido estaba prohibida la digresión y de golpe con la mayor cantidad de lanzadores balísticos intercontinentales, con 15 millones de reservistas más 5 millones de militares, hombres bajo armas. Y hizo, ¡pruf! Se cayó con un castillo de naipes y encima se disgregó, ¿no es cierto? Una cosa que se volvió a las antiguas fronteras presoviéticas. Y yo digo, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, y ocurrió, ¿no es cierto? Entonces yo no sé creo que si los españoles dijeran, bueno, vamos a hacer ahora, no solo Rosén Ferraz, en los 4 puntos cardinales y uno en Madrid, a la vez, por la restauración de la patria, y van a ver que en algún momento el mal empieza a cometer torpezas increíbles. Y aquellos que están llamados a hacer el bien y que hoy están dormidos, van a empezar a despertar. Porque Dios juega también con la gracia santificante y le da sabiduría a personas que a uno le sorprende. Eligió de papa a un pescador. Porque el hombre culto era San Pablo. La verdad que San Pedro manejaba redes, sabría cómo sacar más morrajas, más salmones, no sé qué se pescaría ahí. Pero no era, el que era un intelectual era San Pablo. Y no lo puso San Pablo. San Pablo dijo, no, vos ayudalo a San Pedro. Porque San Pedro responde directamente a mí. A vos sos muy inteligente, capaz que empezás a discutir. No, vamos por a San Pedro. Entonces, en la historia hemos visto, Santa Juana de Arco tenía 14 años y derrotó a los ingleses. Tuvo que armarse toda una conspiración más una traición dentro de la iglesia para dominar a Juana de Arco. Con 14 años tenía. No era un militar, no se había recibido en la Academia de Zaragoza. Era una chica que rezaba. Le dice al rey, mire, había que hacer tal cosa. Y hasta un militar dice, y la verdad que dice, vamos a la batalla, y a ella se le ocurren cosas que a nosotros no se nos ocurre y vencemos. ¿Cierto? Hay algunas victorias de Santa Juana de Arco que, desde el punto de vista militar, vos ves el campo de batalla, no, me voy, que voy a andar peleando. Y, no, hagamos esto y aquello, y ganaba. Bueno, la historia a mí me ha mostrado que nos sorprende muchísimas veces. Y yo creo que España, que está mal, con un problema demográfico que es una bomba de tiempo. Pero yo lo que noté en las 2 veces que estuve en España es que hay unas reservas espirituales y morales e intelectuales muy grandes. Algunos con temor, eso es cierto, a mí me sorprendió ver a la policía pegando a la gente que reza rosario. Acá eso no ha ocurrido. Acá los policías, cuando han visto circunstancias así, veo que han tomado distancia, pues saben que la gente pegarle a una persona que está rezando el rosario lo insultarían de pies a cabeza. Bueno, en España he visto un policía español tomar una bandera española, tirarla al suelo y patearla.
Sí, Acá sí, se le sí. Esa es la pediría España actual. la baja y el retiro con deshonor. Ahí como, Total. a ver, nadie. ¿Qué pasó? A ver, los políticos de la oposición no pidieron los datos de ese policía, porque el video está. Ese video yo lo vi. Sí, sí. Entonces yo, bueno, ¿quién fue el policía? ¿Por qué pateó la bandera? No, porque en España que policía te pare y te pregunte ¿por qué lleva la bandera de España? A mí no me han parado nunca. Me han dicho, no te tiene que dar argentino, me va a contestar con un domingo 7. Yo le hubiera contestado con un domingo 7. Porque se me da la gana, porque soy argentino, te tengo ganas de llevar la bandera de España, la Cruz de Borgoña y la bandera argentina. La bandera argentina tiene los colores de la Casa Real del Rey, ¿no? La Casa de Borbón. Por lo tanto, le preguntaría al policía, ¿usted es un golpista? ¿Quiere derrocar al rey? Ah, no, no. Bueno, entonces me deja tranquilo con la bandera argentina, la bandera de España y la Cruz de Borgoña y no me molesta. A mí me parece que al español le falta de golpe un ímpetu de enfrentar más esta situación. Ahora, me parece Sí, fantástico esto que sea por lo menos una resistencia pasiva con la oración. Pero en algún momento hay que plantar cara y plantear cuestiones acá que no se pueden seguir tolerando. Es decir, no se puede tolerar que baje gente en pateras y se la financie. Es decir, señores, acá claramente usted, este dinero no puede gastarse más cuando no se gasta para fomentar matrimonios jóvenes españoles, ¿cierto? No, pero están los chicos que dicen que eso es ser racista. Esos chicos que hablan porque hablan, y bueno, pobrecitos, se nota que sus palabras cuando salen de la boca no pasaron por la criba, o sea, no pasaron primero por el cerebro. el Yo le digo, cerebro. guarda antes de hablar que tu palabra pasó por el cerebro. No, es lo que yo siento, no, no, lo que sentís no. El sentimentalómetro no sirve, ¿no? Yo me acuerdo un profesor de la facultad decía que los argentinos para opinar teníamos un aparato espantoso, que era el masomenómetro. Más o menos me parece esto. No, y más o menos no funcionan las cosas, ¿viste? Más o El auto le menos. pusiste nafta ahí más o menos creo que alguna vez, mira, prendió, uy, no, está vacío. Bueno, entonces no es que va a funcionar más o menos sin nafta, tenés que ponerle nafta. La cosa más o menos no funciona. Pero yo tengo la esperanza de que del subsuelo de la patria profunda se subleve el espíritu del Cid se encarne en muchos españoles y alguna vez, alguna pronta vez, un nuevo Cid se plante para mandar en tierras españolas. Te agradecemos tus palabras de aliento. Te podemos decir, pues eso, que mañana hacemos 2 años de protestas en la calle Ferraz por la anticonstitucional ley de amnistía. Nos ha tratado muy mal la Policía Nacional. Patriotas somos y siempre para nosotros los cuerpos de seguridad del Estado han merecido nuestro respeto, pero como ahora no los llamamos policías, los llamamos marlascones, es decir, que son de Marlaska, del ministro del Interior, un juez que en su momento fue alguien respetable, pero ahora es un criminal corrupto y manda cargar contra hijos, padres, abuelos, los gasean, los da porrazos. Eso restó mucha fuerza, Patricio, quitó miles de personas de las calles, pero en estos últimos tiempos están utilizando ahora están levantando en la zona norte a los Caleborroca, que son los etarras, hijos de Tarras. Entonces están crispándolos contra los pocos o los muchos que nos queremos levantar en defensa de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de la democracia, de las leyes, de la igualdad entre los españoles, de un bienestar, de lo que, de un poquito el báculo que tú decías del sentido común, ¿no? Del conocimiento, y nos los echan encima porque son terroristas. Entonces la gente está con miedo, pero sí que yo también con este vídeo quiero impulsar a tener el valor, como ha tenido Argentina ahora con las elecciones, que bueno, que es que no podemos ir hacia peor, o sea, es que llegará un momento, no sé si la Virgen apareció al Padre Claret también y le dijo que en el rezo del Rosario se cifrará la victoria de España. Entonces, por eso yo también siento en cada rezo del Rosario que por ahí está nuestra victoria. Victoria que no solamente es para España, es para la hispanidad. Mirá, nosotros sabés que yo cuando rezamos el rosario tenemos una ejaculatoria final a mí me la enseñó un sacerdote argentino de sangre española, el padre Raúl Sánchez Abelenda. El padre Raúl Sánchez Abelenda hizo un discurso famoso sobre el 12 de octubre, muy lindo que lo pueden buscar. Y él terminaba la misa, la celebración de la misa, decía,
Virgen de Luján, salva nuestra patria. Hoy en la ciudad de Luján hay un alcalde muy hispanista y a la entrada ves dos mástiles enormes con la bandera argentina y la cruz de Borgoña, ¿no? Eh, los españoles cuando recen rosario digan Virgen del Pilar, salva nuestra patria, Ujú. que es la tierra elegida por, Por la por ti, Virgen. ¿no es cierto? Sí, sí. Una tierra bendita de tu hijo. O sea, pedirle a la Virgen eso y reclamarle. Salva nuestra patria, que es la tierra que eligió tu hijo para llevar el evangelio al resto del mundo. Así que danos una mano. Amén. Necesitamos ¿viste? Un pase al área chica. Sí, sí, sí. Porque hay que meter un gol cuanto antes. Esto si no se puede tolerar los disparates que uno escucha. Mirá que la clase política argentina para mí es disparatada y es demencial, ¿no? Pero la española es una Está cosa. fatal aquí. Y No además dan te toman el ejemplo de nada. pelo. No, no son ejemplo de nada, perdona, Patricio. Aquí es horrible. De hecho, la clase política que debería estar precisamente para moderar y traer más cordura, moderación, el diálogo, no, todo lo contrario. Están creando enfrentamiento y encima principalmente promovido desde el gobierno. El Claro, bueno, ahí enfrentamiento está, pero entre si te van a españoles. tirar de tarras, tiene que haber políticos honestos que movilicen a su propia De acuerdo. militancia política, a sus seguidores. Juntémoslo todo para parar estos etarras. A ver, hubo un Y libro es, muy bueno a principios del siglo XX de un tal Carcavilla. Lo firmaba como Mauricio Carl, el apellido Carcavilla. Los enemigos de España. Les sugiero que lo busquen. No, está en PDF, se consigue Los enemigos de España. De Mauricio Carl, con K. vale. Era el apócope de Carcavilla, que era con C. Y este libro fue escrito antes de la Guerra Civil. Y ahí él relata, lo escribió por 1920, los males que él veía que se venían sobre España. Me dice, y no veo que el español reaccione, no le parecen reales los peligros, ¿no? Algún militar lo ve un poco más, pero no lo ven. Bueno, 15 años después estaban, 14 años después, en el 34, tenés la Revolución de Asturias. Y lo tenés a Companys queriendo ser su país aparte en Cataluña, y ya 2 años después era el acabose, ¿no? Donde desde el gobierno mataban a diputados opositores, ¿no? Decía en español, bueno, pero ¿cómo es ilegal enfrentar? Pero es ilegal que el gobierno, desde el gobierno te mate a los opositores. Ah, bueno, porque eran de derecha. ¿Y de cuándo eso te da un derecho vos a matar a alguien? Sí, las ideas se combaten con mejores ideas. Si vos tenés que matar es porque no tenés mejores ideas. Tenés tu cerebro, lo Además, tenés en el gatillo. perdón, además, curiosamente, mandaron a la policía a casa Calvo pues, del Sotelo. político de la oposición y salió y le dijo a su mujer, no te preocupes que estos caballeros no creo que me hagan nada. No, pues se lo llevaron y lo asesinaron. ¿No es cierto? Y como dijo la pasionaria, este hombre ha hablado por última vez. Sí, eh, el asesinato de José Antonio. Y además otra cosa loca que a mí me pareció terrible en España es que ante los conflictos sociales, ya en el siglo XIX, ¿y qué hacemos? Vamos a quemar una iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia? No, porque estoy enojado con el poder. Bueno, gente con un banco, ¿no es cierto? Bueno, los banqueros viven de la usura. Bueno, enojate con los banqueros. Pero el cura párroco del pueblo, la verdad, ¿qué te hizo? Ahí me parece que hay un problema, una disminución grave de la inteligencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces se necesitará. España ha dado santos y con santos llevó civilización al mundo. Bueno, en los últimos años parece que España ya, como ha renunciado buena parte de España a ser cristiana, y se merecen Halloween, se merecen estas cosas. Ahora, en medio de todo eso, hay un artículo de Juan Manuel de Prada que salió hace un par de días que está muy bueno sobre eso, que recomiendo que lo lean. Antes era la tierra de santos y de sabios. Bueno, ahora no, somos de estúpidos, ahora no merecemos Halloween. Antes no merecíamos generales que nos salvaron de la invasión francesa,
que derrotaron a los ingleses en cuanta batalla hubo, sus hijos de España, ¿no? Como decía Rubén Darío, los 1000 cachorros de León Español, en 1760 y 1780, los nicaragüenses derrotaron 2 veces a los ingleses, ¿no? Es más, en 1780 la guarnición española, eran 200 hombres, liderados por una joven de 19 años y venció a 5500 ingleses. Epa. A mí, de chico, a mí me sorprendía eso. Cada vez que veíamos el tema de las invasiones inglesas de Buenos Aires, digo, pero ¿cómo? Cuando éramos España con 4 gatos locos, le ganamos a 10.000, ¿no es cierto? Entonces yo vivía en una localidad del Gran Buenos Aires que era muy británica, se llama Hurlingham, tiene nombre inglés. Y entonces de hecho tenía varios vecinos británicos, ¿no? Cuando estudiábamos las invasiones inglesas me encantaba. Y entonces para mí Liniers, con 9 años de edad, y para mí Liniers era Batman. Digo, este tipo le dio 2 veces, 2 palizas a los ingleses, ¿no? Lo cual me pasó hasta una situación graciosa. Estaba en Cádiz en el monumento en el Panteón de los Marinos Ilustres, y le pedimos permiso a Cicerón y al guía si mi hijo y yo podíamos rezar frente a la tumba de Liniers, quedarnos unos minutos ahí mientras ellos seguían. Nos dijeron sí, que no sea ningún problema. Y cuando termino de rezar, pasa y me toca el hombro y me dice un español que me reconoce, me dijo, al fin le pudiste rezar a Batman. Entonces, y siempre veías eso, ¿no? El decir campeador, a ver, Vlad el hizo con medio cuerpo, Sí. 2700 tipos de derrota a 27.000. 10 veces más. Millán de Astray también le faltaba medio cuerpo y también fue un gran vencedor en África y creo que en la cruzada también. Entonces, yo creo que España todavía tiene esa capacidad de producir figuras extraordinarias, hombres y mujeres extraordinarios. Chile, uno habla de Valdivia, de Almagro, pero fue Inés de Suárez la que derrota a los araucanos. Eso también a mí me sorprendió, ¿no? La mujer española tiene como una fuerza, indómita, y no me extrañaría que termine siendo una mujer la que rescate a España. A mí eso es algo que no me extrañaría para nada, que de golpe encontremos una lideresa política que esté pateando lo que sea necesario para salvar a España. Hace unos años, hace poquitos años, un amigo argentino, Gabriel Fossa Robecchi, recontra italiano como verán por sus nombres, aunque él tiene Sí. una abuela gallega, ¿no? Que siempre rescata, pero él dice, no, pero los Fossa Robecchi venimos de Nápoles II, Sicilia, eso también fue Aragón. Y él me decía, mira, cuando vayas a España vas a notar algo. Yo fui en el 2022, así que esto me lo dijo 1 o 2 años antes. Dijo, el español es más fuerte de lo que él es consciente. Digo, ¿cómo? Sí, sí, mira, charla con ellos, habla con la gente, con el taxista, con el que tiene un pequeño negocio, y vas a ver que el español es un tipo durísimo. Lo que pasa es que no es consciente de su fuerza, me dijo. El día que alguien destape la presión que tiene encima y le haga ver su fuerza, vas a ver una España incontenible al rescate de su patria, me dice. Y ahí tenemos que estar todos de alguna manera ayudando, o en el lugar, o a la distancia, hablando, arengando, luchando, como sea, pero vas a ver que España en algún momento se va a restaurar. Se va a restaurar con dolor, me decía. Esto me decía Gabriel. Él veía que esto va a terminar con un gran dolor de cabeza, pero se va a restaurar. Me dice, no, no se va a difuminar como, va a ser como países que casi no tienen tía, como Jamaica, ¿viste? Que más que el reggae de Bob Marley no tenés, ¿viste? No, España no es que sepa un día va a desaparecer, va a quedar un cuadradito ahí vacío. Es más, que se va a llamar al andaluz, no, no se va a llamar al andaluz. Se va a seguir llamando España, Cristo va a volver a reinar, y yo creo que esa fuerza contenida que tiene el español en algún momento va a florecer. Y cuando florezca, y bueno, qué sé yo, volverá a reír la primavera, ¿no? Bendito sea y que Dios te oiga, pero sí, las palabras de resiliencia y de esperanza las tenemos que tener, porque desde luego estamos yendo a una Venezuela total. Está el trío Zapatero, Maduro, Sánchez, están súper requete fuertes y nos están haciendo muchísimo daño moral, espiritual,
económico, unos impuestos altísimos, el empresario se ve muy atacado, hay muchísima inmigración ilegal. Entonces estamos en un momento que parece más bien una españazuela, es decir, tipo, ha cambiado mucho en los 2 o 3 últimos años, Patricio, y sobre todo yo creo que en el año último España ha pegado un cambio, un volantazo para mal, para el lado que decís vosotros zurdo, pero zurdo comunista, con una corrupción increíble. Pero yo tengo también la esperanza y la reilusión de que la gente tiene que despertar, de ser personas que miran a otro lado y encontrar la autoestima que tú dices, que saben que somos muy duros, pero no nos estimula a nadie, ¿no? Y entonces nos tenemos que Sí. sublevar y levantar. Te quería preguntar cómo... Fíjate, a ver, eh, yo creo que, digamos, la sublevación del español pasa por el espiritual. Te vuelvo a decir, yo creo que si el Tal. rosario de Ferraz se multiplica por 10, esto inexplicablemente se va a caer. A ver, se cayó la Unión Soviética, donde Gorbachev no podía sostener la situación de tipo, pero para, ese tipo maneja el arsenal nuclear más grande del mundo y se le caía. ¿Qué va a hacer? ¿Empezar a tirar misiles atómicos dentro de la Unión Soviética? No podía. Entonces, toda esa fortaleza que el tipo tenía, esa fortaleza militar para llevar al mundo un holocausto nuclear, no le sirvió de nada. Hizo, ¡trup! Se cayó. Entonces, el mal se puede caer por situaciones incomprensibles que no estamos viendo. Nadie es eterno. El cementerio está lleno de gente que se considera irreemplazable. ¿Mm? Y está, está nadie enterrado. Entonces, me parece que España va a tener algún tipo de sorpresa histórica y creo que hay que también actuar con inteligencia. Hay que llamar a la fuerza del orden y decirle, señor, ustedes se dan cuenta que esto no dura. Si ustedes no tienen futuro, ¿no es cierto? Los jubilados, muchachos, sus nietos no van a tener. Un socialista me dijo, "Ay, que mis nietos se arreglen". Es que cuando ellos no van a tener trabajo en un momento no le van a poder aportar para su jubilación. O sea, lo cual me resultó incluso muy antinatural, ¿no? Hay una cosa endemoniada de que un abuelo diga que no le importa ni sus hijos ni sus nietos. Ahí hay algo contra Muy natura. enfermo, muy enfermo. Claro, ahí eso es algo contra la naturaleza. Ahí es como que el diablo campea en esas almas. Bueno, pero yo creo que a la gente común hay que hacerle ver que esto no tiene sentido. Los empresarios, ¿por qué no hacer un paro, los empresarios? Bueno, trabajamos una semana porque esto ya no da más. ¿Y qué pasa? Acá en Argentina han habido, me acuerdo, paro donde los empresarios y los sindicalistas, los dos se dieron cuenta que la situación no da más y pararon juntos. Dice, ¿cómo? Y sí, pararon juntos. Y dijeron, presidente, no, señor, hasta acá llegamos, ¿eh? Acá las cifras no dan, esto es un absurdo. Es decir, yo ya no puedo vender, no que no quiera pagar salario, no puedo vender, no tengo caja, no puedo pagar los. Y el obrero se da cuenta que no había ventas y que se le iba, un día de los sueldos iban a desaparecer. Y le dijeron, y más de un presidente acá se tuvo que subir al helicóptero y mandarse a mudar, ¿eh? Y eso ha ocurrido en la Argentina. Entonces, me parece que los españoles tendrán que actuar con más inteligencia. Me parece que todavía hay mucha gente cómoda en España. Sí, Me parece muchísimo. que hay Sí, Muchísima, mucha muchísima comodidad. gente que, vamos, que percibe de sofá, les llamamos, que están en el sillón esperando que la tele tonta les cambie la vida y no saben que se la van a cambiar, pero no la tele, sino los que están dirigiendo la tele, ¿no? Uno me decía, y lo que pasa, mientras tengas plata para ir a un barcito, pero claro, te gastás plata en el barcito porque ya no te puedes comprar el auto nuevo, ¿ah? O no te podés, hay un montón de cosas que ya no te podés comprar, renunció a un montón de cosas. Claro, como hay una familia que se dice, y estamos comiendo mejor, porque ya vendí el auto, o sea, no tengo gasto, hay 10 cosas que renuncié a la obra social médica, un montón de cosas, entonces sí es cierto, como me compro helado más seguido, pero es un gasto mínimo al lado del que renunciaste. Mejoraste tu condición, no sé, alimentaria un 10%, pero renunciaste al 90% de los gastos principales. Bueno, en algún momento eso también se corta, ¿eh? Entonces me parece que hay que estar atentos y que el rosario de ustedes puede ser una. Yo creo que va a ser la diferencia. A ver, ¿por qué le tiran etarras? ¿Cierto? A mí decía que un amigo argentino que era maoísta, y era ateo, pero él empezó un día a hacer ese planteo de ¿por qué te hace planteo? Porque acá hay algo raro, me dice. Mira, yo soy ateo.
Si vos, Patricio, que dice a misa todos los domingos, a mí no me va ni me viene. Es más, si tenés ganas de ir de lunes a domingo a la mañana y luego ir a la tarde, a mí, la verdad, ¿por qué hay en sectores políticos tanto odio a un tipo que va a misa? Eso a mí no me cierra. Acá hay otra cosa, me dijo. Acá se está jugando algún otro. Yo no sé si ustedes tendrán razón, si acá hay un valor espiritual, pero a mí me sorprende el ataque político a las tradiciones espirituales de los pueblos. Eso a mí no me cierra, me dijo. Bueno, finalmente ya es un muchacho que murió tempranamente por problemas cardíacos. Me acuerdo que me llamó unos días antes de morir y me pidió que rezara por él. Porque en un momento se dio cuenta que esto no cerraba. Si acá hay algo maligno. Y uno lo ve, mucha gente que está diciendo, che, pero acá hay algo medio endemoniado, porque esto. En realidad, claro, el pensamiento de él era lógico. Si yo soy ateo y vos querías misa todos los domingos, ¿por qué me tiene que molestar a mí? Es tu gusto. Dice, lamentablemente insumía algunas cosas que no eran buenas. Digo, vos me estás diciendo, no, sos incorregible. Digo, que te voy a andar diciendo, lo que haces es malo y lo sabés. Bueno, viste, yo soy eso, y vos vas a misa todos los domingos, pero no se me ocurre agredirte. Acá, mijo, acá está pasando otra cosa. Y de hecho, bueno, en Argentina han habido varios casos de marxistas que han pedido el bautismo. En España yo los veo más irreductibles las posiciones, ¿no? He visto gente de izquierda que ha terminado dándose cuenta la impronta de la iglesia como algo positivo y sin embargo no se convierte. En eso yo no entiendo. Pero esto yo le decía a un amigo mío, le digo, mira, escúchame, saca de España todo el impacto, ponele que Dios te permitirá borrar visualmente todo el aporte de la iglesia, ¿no? Durante 24 horas no se vea nada. ¿Qué desaparece? Y las catedrales, las basílicas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Las parroquias, bien, ¿qué más? Ahí los colegios. Ah, perfecto. Entonces desaparece primero toda una arquitectura. Desaparece la educación y desaparece el turismo. Porque la gente cuando va a España va a conocer eso. Por el paisaje de cualquier parte del mundo. Que quiere ver, qué sé yo, colinas, acá son más grandes las nuestras. Entonces, acá tenemos montañas hasta 7.000 metros. Entonces, desaparece el turismo y desaparecen los colegios. ¿Qué más desaparece? Desaparecen las universidades. Y claro, desaparecen las universidades. Entonces también desaparece el oftalmólogo que nos recetó los anteojos a mí y a Juan Ignacio. También desaparecen los dentistas que nos arreglaron los dientes. Ah, entonces desaparece todo. Te quedarán herederos de aquellos que hacían acueductos, entonces tal vez tengas algún tipo de ingeniería que sobreviva, y yo no sé si no será una ingeniería medio todavía Pedro Picapiedra, ¿eh? Porque te falta todo un montón de conocimiento. A ver, te falta la grafía, la escritura. Porque si gente que aprenda a leer y escribir, las vocaciones para ingeniero van a ser muy reducidas. No existiría el concepto de universidad. Existiría una suerte de aprendizaje de la construcción heredado de padres a hijos y no mucho más. Y serían pocos. Entonces, ¿cómo hacer para tener grandes escuelas, por ejemplo, de albañiles para hacer pequeñas viviendas? No tendría nada de eso. Entonces, me parece que el ataque del mal es hacia la civilización. Por eso los tipos odian que ustedes recen. Porque es medio enfermizo eso, que a vos te moleste. Si yo fuese socialista, genuino, supongamos que yo fuese de Sánchez y fuese un tipo genuino que yo creo que estoy haciendo, no que respondo a Soros, porque además todos estos socialistas responden a las grandes finanzas internacionales. Ya se sabe, hay un libro que se llama La trama oculta del PSOE, de un tal Bonilla Saura, que lo pueden buscar. La trama oculta del PSOE fue escrito en 1968-69, donde el tipo ya veía y anotó todo. Y yo dijera, no, bueno, en realidad que si yo fuese un socialista honesto y gobierno España, yo creo honestamente lo que hago, y si Ana y Juan quieren ir a rezar, que vayan a rezar. Ahora, si ya los quiero atacar y le quiero mandar gente violenta, es porque eso me asusta a mí, eso me debilita. Cada rosario que ustedes rezan es un golpe en los riñones del poder político. Olé. Amén. Sí, señor Patricio. Para ir terminando, dentro de tu YouTube sé que tienes algunos horarios puntuales para que la gente se pueda unir a ti. Sé que se quedan grabadas tus diferentes intervenciones, pero ¿hay algún mensaje que quieras decir a los seguidores para que te sigan mejor o para que puedan
aprender mejor. Miren, si quieren, yo le digo, en mi canal yo trato de poner la historia que se oculta, la historia que no se cuenta. Entonces, cuento desde cuestiones que tienen que ver con la grandeza de la historia de España, de Argentina, también del resto de Hispanoamérica. He hecho algunos trabajos con los peruanos. Los peruanos, hay peruanos realistas, muy hispanistas, que incluso comprenden muy bien la unión entre el incanato y la tradición de los Habsburgos, que es muy interesante y que creo que le pueden hacer un gran aporte al pensamiento político español. Vemos ahora en Chile que hay un resurgir de la hispanidad. Sobre la guerra de Malvinas también contamos muchas cosas que se han ocultado. Sobre la independencia de América hemos también sacado muchísimos videos. Con Pablo Victoria hicimos varios videos sobre Bolívar y los crímenes de Bolívar. Así que hay 1.700 videos. Pueden Wow. entrar en Mira, Historia con Patricio Lons y buscan el tema, por ejemplo, Bolívar, y ponen mi nombre. Y le van a salir, qué sé yo, 10, 15 videos, no sé cuántos hicimos. San Martín y mi nombre, la independencia de América y mi nombre, y ahí van a ver un montón de material que les va a ser útil para comprender la civilización. ¿No es cierto? Quiero hacer algunos, como una lista de, también referido al tema civilizatorio. Y ayer hicimos uno con el padre Dionisio Flamini, un sacerdote, se llama hieromonje sería el cargo, de rito bizantino, católico romano de rito bizantino argentino, y que para ellos San Andrés es como Santiago Apóstol para los españoles. españoles. Entonces en el monasterio tenés la bandera con la cruz de Borgoña, por ejemplo. Y hablamos del sentido del Día de Todos los Santos, la diferencia con Halloween. ¿M? Y este Hierro Monje de rito bizantino explicó muy bien el aporte de España en la defensa de nuestra civilización. Les recomiendo que lo vean porque le va a gustar, ¿no es cierto? Creo Sí, que la sí. placa dice Aléjate de Halloween, Día de Todos los Santos. Y porque en Argentina también eso, te vas a ver grandes defensores de la hispanidad con apellidos no españoles, ¿no? Este monje bizantino tiene apellido italiano. Yo tengo apellido francés, aunque tengo sangre española por varios lados. Y yo, bueno, Fossa Robecchi, italiano, ¿no es cierto? Pablo Dauli es otro hispanista argentino de apellido italiano. Eso hay un montón. Encontré algún hispanista de apellido japonés en la Argentina y de apellidos alemanes hay un montón. Yo tengo un montón de seguidores argentinos, muy hispanistas, que tienen apellido alemán y Alemán. tienen cara de alemanes. Y si no, por Carlos V, dice Carlos V, grande emperador, Claro. y rey de España, y además porque tiene un sentido imperial, y además porque son alemanes católicos, ¿no? Entonces, pues ellos reivindican esa España que salvó su civilización. Me decía un argentino de origen alemán, dice, ¿vos pensás que el luteranismo nos pegó un golpe en los riñones a la cultura alemana? Terrible el daño que nos hizo. ¿Y quién salvó? España. Por eso los lasquenetes alemanes lucharon del lado español. Nosotros, la Cruz de Borgoña que vos mostrás, me decía un alemán, y si para nosotros es una bandera también de nuestros lasquenetes, que peleaban junto a Carlos V, junto a Felipe II, junto al Duque de Alba, junto a Alejandro Farnesio, a Espíndola y toda esa gente. Es decir, yo la veo, dice, yo veo tu canal tan hispanista, lo veo muy alemán también. Está ¿No bueno. es cierto? Eres el despertar para toda yo creo que para toda Europa, además de para Si toda Dios quiera que Hispanoamérica. sí. Pero eres un gran despertar, Patricio. Te mandamos un fuerte abrazo también de parte del Protocolo Santa Pola de Alberto Abascal, que te quieren muchísimo, que estamos contigo, además él perteneciendo también al mismo protocolo, que además tú has participado siempre en noviembre cuando Sí, yo lo hace... quiero mucho. Alberto conmigo ha tenido una serie de gentilezas para que yo pudiera estar en las conferencias de protocolo. Me ha tenido paciencia cuando me he perdido, porque me perdí. ¿No? En la ciudad tenés que ir, ¿no? Alberto, me he perdido, me voy a la calle. Al final, como un chico, me fueron guiando. Le digo, acordate que nosotros en América, nuestras ciudades son dameros, como un tablero de Sí, ajedrez. Dice, acá me ah, decían, anda para la izquierda, para la derecha, claro. para el norte o para el sur, no tengo ni idea, le digo. Entonces, con una paciencia, Alberto ha tenido conmigo. Lo, Qué lo- bueno. lo quiero mucho, es un gran amigo. Pues eso, te damos también ese cariño de parte suya. Luego también sé que te gusta mucho el vino y hay una botella por ahí que he visto circular que me gustaría que nos lo explicaras porque yo quiero comprar para Navidad. ¿Qué se puede Ah, hacer? sí, mira, vos sabés que un día estábamos en Ciudad Real, ¿no? Y vino un bodeguero de Valdepeñas, que queda ahí cerquita, a escuchar mi conferencia, ¿no? Nos hicimos muy amigos y me hizo probar el vino.
porque yo voy a reconocer, no todas las bodegas de España me gustaron. Y cuando dice, este te va a gustar, Es era normal. un vino extraordinario. Che, qué buen vino, le digo, qué rico. Charlando y charlando, yo creo que me voy a haber bajado una botella, porque era muy bueno, muy, muy, muy bueno, no más o menos. Era un vino como para competir con los vinos chilenos, los nuestros, Napa Valley en California, era ese nivel. Entonces, y a él le gustaba mucho la historia, me contó toda la historia de los oretanos ahí, de los cartagineses, me llevó a ver ruinas, restos de los cartagineses que anduvieron por ahí. Con lo cual para mí era maravilloso, ¿no? Pero digo, ¿esto cuántos años tiene? 4.000 años. Le digo, yo me era fascinado, porque yo no tengo eso acá en América. Por lo menos en Argentina, ¿no? En Perú hay algo más antiguo, pero acá no tenemos. Y, y le digo, che, ¿y si hacemos un vino que reivindique a nuestros héroes? ¿Y a cuál querés? Me dice, y yo lo quiero poner a hablar de eso. Además, porque yo le tengo un gran cariño a Pablo Victoria, tristemente fallecido, lo hemos perdido. Un gran Y cariño. Pablo me brindó su amistad en sus últimos años. La verdad que en poquitos años pudimos ser amigos, pero nos hicimos muy amigos. La verdad, yo le tengo un cariño enorme. A él, a Cristina, su esposa, sus hijos fueron muy gentiles conmigo. Entonces, vamos a hacer un vino con el nombre de Blas de Lezo. Entonces, le pusimos cepas del medio hombre, porque le faltaba una pierna, un brazo y un ojo. Un ojo, sí. Entonces, con medio hombro resultó hombre y medio, me decía siempre Pablo Victoria, ¿no? Cepas del medio hombre. Entonces, aquellos que quieran comprarse un vino de cepas del medio hombre, para brindar un día, decir, vamos a rezar el rosario y aguantemos lo que sea, y luego nos vamos todos los amigos a tomarnos un vino recordando a Blas de Lezo. O para el 20 de noviembre, que es una fecha muy especial porque es el día del Virreinato del Perú. Es el día del triunfo argentino en 1845 contra la Vuelta de Obligado. Y creo que también murieron dos patriotas españoles ese día. Pero vamos a hacer, porque después viene la ley de memoria histérica y me molesta. Pero entonces, si Ya. el 20 de noviembre quieren celebrar, tienen que comprar este vino. Y la dirección es Patricio Lons Productos. No sé si vos lo podés escribir, Sí, si tenés grafo. Sí, sí, lo lo vamos a pondré poner cuando luego en edite el el vídeo, vídeo, lo voy a lo escribir pondremos en abajo pantalla. en la Entonces cinta. pone patriciolonsproductos@gmail.com. O Vale, sea, mi nombre está en el graph patriciolonsproductos@gmail.com, y me ponen quiero este vino. Está disponible para España en este momento, ¿no? Ya me están pidiendo que hagamos algo acá en Argentina, vamos a ver si hablamos con alguna bodega local. Pero en principio está para España, creo que no son muchas botellas las que están disponibles, debe haber 1.000 o 2.000 botellas de esto, así que sería lindo que todos los españoles tengan esta botella para brindar. Y también es cierto, bueno, la bodega me ha dado una mano también con el tema de yo tengo un tema de salud medio complicado en este momento, y me han dado una mano que agradezco muchísimo. Hemos recibido alguna ayuda por Visum también, o por Western Union, que bueno, se comunican a mi canal, info@comunidadhispanista.com, y le pasamos los datos. Así que bueno, una disculpa quiero a Ana y a Juan, ¿no? Casi no lo dejé hablar, pero acerca ya un argentino solamente es con una que orden eh, judicial. no, es que Nacho y yo sabemos que aquí es tu momento. Entonces, somos ciudadanos de la calle que nos juntamos berreando para defender España y verdaderamente tenemos profesiones que no tienen nada que ver con todo lo que tú nos has hablado, que es lo que queremos y se necesita para engrandecer el sentimiento que tiene que tener una persona para poder seguir rezando el rosario y para que vea que hayan más personas desde cualquier continente que ven lo mismo que vemos Nacho y yo. Así que te agradecemos de verdad, Patricio. Sabes que cuando vengas a España nos brindaremos con ese vino, esa botella que vamos a tener con tu nombre esperándote, porque sé que te va a ir todo bien en esa cirugía que tienes pendiente. También podremos poner el Bizum para que podamos colaborar contigo. Pues tenemos que ser generosos en estos momentos y que pronto pues estemos de nuevo en contacto para que nos digas cómo ha ido todo, Patricio. Que Dios te bendiga, a tu familia, a ti, a ese legado que has dejado ya para siempre. Serás recordado en la historia, que eso es algo también muy grande y es muy emocionante. Y nada, que se te quiere desde España, que tienes mucha gente que te quiere bien.
Bueno, yo Patricio, los quiero mucho, pero Juan, te dejo hablar a vos. que escucharle es un privilegio y es alimentar la mente de conocimiento. Usted es un contenedor de conocimiento de historia, de verdad, de todo. O sea, yo de verdad que me siento privilegiado escuchándole porque me estoy enriqueciendo y estoy aprendiendo mucho escuchándole y todos la gente que vea este vídeo pues va a opinar exactamente igual como Ana y yo. De verdad un privilegio, un honor escucharle y bueno, pues ese legado de conocimiento que usted nos está dando a nosotros, yo lo agradezco de verdad. Y Bueno, muchísimas Ignacio, gracias. a ver, no tiene nada que agradecerme. Yo con esto no quiero pasar ninguna factura. Todavía quedamos 1000 cachorros de león español, como decía Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Así que yo le digo a toda la gente de Ferraz, primero un pedido, recen por mi salud en el rosario, y cuando vean problemas, cuando se enfrenten al mal cara a cara, le pido a todos que griten muy fuerte, desde lo más profundo de su alma, Santiago y cierra España. España. Viva Isabel y Fernando. Muchas gracias. Viva, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, me has dejado sin voz, pero bueno, suscribiros al canal de Patricio, Historia con Patricio Lons, y tendréis toda la información de nuestros seguidores a tu servicio, Patricio. Dios te bendiga siempre. Gracias, Nacho. Dios te bendiga. Adiós. Muchas gracias, Patricio. Buenas Gracias a noches. ustedes también. Adiós.